Palabra de Dios, Salmo 136, dice lo siguiente. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El Señor para que señorease en el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Y en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que por tu misericordia hoy podemos estar aquí. Haz que por tu misericordia podamos rendir este culto y agradarte, glorificarte y exaltarte y recordar que es por tu misericordia que estamos vivos y que es por tu misericordia que hoy podamos estar ante tu presencia. Que nunca se nos olvide de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya es 2022 y sin duda alguna el tiempo pasa muy rápido y seguramente en el 2021 hubo varios elementos, eventos importantes que marcaron la vida de cada uno de nosotros. Algunos de estos eventos seguramente los queremos guardar en lo más profundo de nuestros corazones, mientras que otros eventos seguramente los quisiéramos echar al fondo del mar, en lo más profundo del mar, ¿verdad? Pero sea como cada uno haya vivido el 2021, indudablemente debemos estar agradecidos porque Dios nos ha traído hasta aquí. Y eso significa que, así como siempre, su amor y su misericordia nunca nos han fallado. El día de hoy, nosotros vamos a reflexionar en el Salmo 136. Para los que no saben de pronto la palabra salmo canción, significa canción. Es decir, que cada capítulo del libro de los Salmos es una canción o es un poema que estaba destinado para ser cantado. Lo mismo ocurre con el Salmo 136. El Salmo 136 también es una canción. ¿Listo? Es una canción para ser cantada en momentos, digamos, litúrgicos. Y como nos habremos dado cuenta al leer este Salmo 136, este Salmo 136 es una canción, es un salmo de adoración y agradecimiento hacia Dios por quien Él es y por todas y por cada una de sus obras.
Listo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que este Salmo 136 tiene algo muy especial y lo que lo hace especial es que fue escrita, como nos habremos dado cuenta, para ser cantada, para ser cantado por dos coros, ¿cierto? Este salmo fue escrito para ser cantados por dos coros. Como les dije, la palabra salmos hace referencia a una canción y el Salmo 136 fue escrito para ser cantado por dos coros. Uno que dice la primera parte de los versículos y otro que dice la segunda parte, ¿cierto? O también podría decirse que es para que una persona cante la primera parte y que la congregación responda con la segunda parte de los versículos que vimos. Por eso vamos a ver este patrón, ¿cierto? Que es como se dice algo acerca de Dios y luego hay como una frase que se repite. ¿Listo? Vamos a verlo aquí como un ejemplo en el Salmo 136, 1-3. Aquí veo una nota de Beatriz que nos está pidiendo oración por su madre, que en este momento, que actualmente tiene COVID. Ahorita, antes de terminar el culto, vamos a orar por ella, pero les pido también que estemos orando por la mamá de Beatriz para que sea sanada de este COVID que ha obstaculizado la vida de muchos de nosotros. Vamos a orar por ella, por la salud de ella. Listo. Continuamos y ahorita oramos entonces por ella. Entonces vemos el Salmo 136, el versículo 1-3, y nos dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno. Esto es lo que diría uno de los coros o una persona, y el otro coro o la congregación respondería: porque para siempre es su misericordia. Entonces, nosotros no conocemos la melodía que se cantaba en esa época, pero entonces sería: alabad a Jehová porque Él es bueno, y al otro lado, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, y al otro lado, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, y al otro lado, porque para siempre es su misericordia. Esto es una canción de proclamación y respuesta, proclamación y respuesta. Listo. Entonces, vamos a ver que este salmo que vamos a escudriñar el día de hoy se va a dividir en varias partes o estrofas o estranzas, ¿cierto? Estanzas, que nos van a permitir reflexionar en el amor y la misericordia de Dios, los cuales se han manifestado desde la creación hasta ahora y que se seguirán manifestando por toda la eternidad. Entonces vamos por cada parte, ¿listo? La primera parte entonces es el Salmo 136, 1-3, del cual hablamos ahora. El Salmo 136, 1-3 nos dice lo siguiente: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, este salmo va a comenzar invitándonos a recordar, a adorar y a agradecer a Dios por quien Él es, ¿cierto? De hecho, si nosotros vemos otras traducciones, no dice alabad a Jehová, sino dad gracias a Jehová, agradeced a Jehová porque Él es bueno, ¿cierto? Entonces, este salmo nos está invitando a recordar, primero, nos está invitando a adorar, a alabar a Dios, y tercero, nos está invitando a agradecerle a Dios, no por lo que Él ha hecho, sino por quien Él es, por quien Él es. Y es que es ahí donde todo comienza. Todo comienza desde la identidad de Dios. Todo comienza desde donde Dios, quién es Dios. Es por quien Dios es que el día de hoy podemos estar ante Él, y es por quien Dios es que hoy podemos celebrar el 2022, y es por quien Dios es que hoy podemos tener confianza. Antes de por lo que Él ha hecho, es por quien Dios es. Entonces, nosotros no tenemos que prestar mucha atención, y vamos a darnos cuenta de esto, que durante todo este salmo se va a repetir una frase que se va a repetir 26 veces durante todo este salmo. Y en versión Reina Valera, como ya lo vimos, nos dice lo siguiente. Vamos a ver que la frase que se repite es esta: porque para siempre es su misericordia,
porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Esta es la frase que se va a repetir 26 veces durante todo el Salmo. Y en otras versiones dice lo siguiente, en Dios habla hoy nos dice, porque su amor es eterno. En Nueva Traducción Viviente nos dice, su fiel amor perdura para siempre. En Nueva Versión Internacional nos dice, su gran amor perdura para siempre. Palabra de Dios para todos dice, su fiel amor es para siempre. Traducción en lenguaje actual nos dice, Dios nunca deja de amarnos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál será la mejor traducción? Reina Valera, porque esa es la que nosotros leemos. No. La mejor traducción son todas. Realmente todas las traducciones tienen algo de correcto. Todas las traducciones se complementan. ¿Por qué? Porque todas las traducciones complementan una idea y es la anchura y la profundidad de la misericordia y el amor de nuestro Dios. Una fidelidad, un amor y una misericordia que perduran para siempre, para siempre. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la palabra cuando dice su misericordia es para siempre, es que el Señor es fiel en el pacto de amor y misericordia que tiene hacia su pueblo. Nuevamente, el Señor es fiel en el pacto de amor y misericordia que tiene hacia su pueblo. Eso es lo que nos quiere decir el salmista. Entonces nosotros no tenemos un Dios que nos ama hoy y que mañana no. No tenemos un Dios que hoy tiene misericordia de nosotros y que luego y que mañana no. Nuestro Dios es un Dios que fielmente ama y tiene misericordia de cada uno de nosotros. No solo el día de hoy, sino por toda la eternidad. Encontré este ejemplo en internet y no es la película no es una enfermedad bíblica, no es una verdad bíblica, pero creo que es un buen ejemplo que ilustra lo que nos dice la palabra del día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto una película de Adam Sandler y Drew Barrymore que se llama Mis primeras 50 citas, ¿cierto? Y esto no es bíblico, no es, es que esto es revelación de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Solo un ejemplo que nos puede ilustrar muy claramente cómo es este amor de Dios. Es solo una sombra, ¿cierto? Una pequeña sombra, pero nos va a permitir entender lo que nos habla la palabra. Los que no han visto esa película, yo se la recomiendo. Es una película muy hermosa, es una película romántica, una película de comedia. Como ya les dije, de Adam Sandler, Drew Barrymore, se llama Mis primeras 50 citas. El caso es que en esta película hay un hombre llamado Henry y una mujer llamada Lucy, ¿cierto? Entonces, Henry conoce a Lucy y se enamora perdidamente de ella. Henry se enamora de Lucy. Pero el caso, aquí hay un problema muy grande y es que Lucy, cada vez que se levanta, se olvida de lo que le ocurrió el día pasado. No se acuerda de nada, no se acuerda de nada, ¿cierto? No se acuerda de nada de lo que pasó el día pasado. Es decir, antes de lo que pasó el día pasado, sí se acuerda completamente. Entonces, sí recuerda quién es su papá, sí recuerda quién es su mamá, sí recuerda quién es ella, pero no recuerda lo que pasó el día anterior, ¿cierto? No se acuerda de nada de lo que pasó el día anterior a ese. Entonces, de modo que lo que Henry tiene que hacer es enamorar todos los días a Lucy. Tiene que reconquistarla todos los días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Henry se acuerda de Lucy todos los días. Henry ama a Lucy todos los días, está enamorado de ella, pero Lucy no se acuerda de Henry. Lucy no se enamora de Henry todos los días, no está enamorada de Henry todos los días. Nosotros podríamos decir que nuestra vida de fe es así. Así es nuestra vida de fe. Es solo un ejemplo, como les digo, no es una verdad bíblica, no es una revelación de Dios, es solo una película, pero creo que ilustra nuestra vida de fe. ¿En qué sentido? Hay días en los que nosotros estamos muy pegaditos a Dios.
Hay momentos en los que todos los días leemos la Biblia, oramos fervorosamente, adoramos con todo nuestro corazón, damos testimonio de Él y ojalá así fuera siempre, ojalá así fuera todos los días. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que lamentablemente también hay momentos en nuestra vida en los cuales pareciera que nos olvidamos de Dios. Hay momentos en nuestra vida en los que por X o Y motivo nos alejamos de Dios. Hay momentos en nuestras vidas en los que pareciera que se enfría nuestra vida de fe. Y puede ser que estemos participando de la iglesia. No porque participamos de la iglesia significa que estamos pegados a Dios. No significa que estamos, digamos, que no estamos fríos. Muchos de nosotros puede que participemos de la iglesia, participemos de las reuniones, participemos de las actividades, pero nuestro corazón está apartado, alejado, olvidado de Dios. Somos como esa Lucy. Nos alejamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y eso es algo que tenemos que reconocer en nuestras vidas. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar y volver al amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros. Porque la palabra muy claramente nos está diciendo que no depende de nosotros. Es por quien Dios es y por lo que Él ha hecho que hoy podemos nosotros participar de su amor y de su misericordia. No es por ninguno de nuestros méritos. Miren que la palabra constantemente en este salmo está diciendo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. No está diciendo porque ustedes se portaron bien, porque ustedes nunca se alejaron de Él, porque ustedes nunca se equivocaron, porque ustedes son perfectos. Nunca está diciendo esto la palabra, sino porque para siempre es su misericordia. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que es para siempre, el cual nos ha mantenido hasta donde estamos el día de hoy. Es por su amor y es por su misericordia, no son nuestros méritos. No es nuestra perfección, no es porque nunca nos equivocamos, no es porque siempre estamos en la iglesia y leemos la palabra todos los días y porque oramos todos los días, no es porque para siempre es su misericordia. Y obviamente, muy bueno si leemos la palabra todos los días, si adoramos todos los días, si oramos todos los días, si damos testimonio de Él todos los días, si estamos pegados de Él todos los días. Excelente, genial. Pero van a haber días en los que no va a ser así. Lamentablemente, porque como somos seres humanos, es así. Hay días en los que no vamos a sentir su presencia, pero donde nosotros nos tenemos que aferrar no es en nuestros méritos, no es en nuestras obras, sino en su misericordia, en su promesa, que es para siempre. Nosotros vemos la historia del pueblo de Israel y es un pueblo totalmente infiel, totalmente idólatra, totalmente se alejó de Dios muchas veces, pero Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo allí. Cuando nosotros venimos ante Dios creyendo que es por nuestros méritos, tenemos dos opciones. O nos volvemos religiosos o nos volvemos o nos presentamos ante Él con total vergüenza. Pero el día de hoy, nosotros tenemos que reconocer que no es por nuestros méritos, porque entonces así nunca podríamos presentarnos ante Él. Es porque para siempre es su amor y su misericordia, es por quien Él es, no por nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Hemos llegado hasta el 2022 porque para siempre es su misericordia. Hoy estamos ante Él rindiéndole culto porque para siempre es su misericordia, no es por nosotros. Y al mismo tiempo, lo que la palabra hoy nos está invitando es que nos acerquemos a Él por quien Él es, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Nosotros leemos la palabra para conocerle a Él. Oramos para conversar con Él, rendimos culto para celebrarlo a Él, obedecemos sus mandamientos porque queremos honrarle a Él. Y esto entonces no lo hacemos por obligación o por miedo, sino que lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero.
Lo hacemos por quien Él es, no por lo que Él nos puede dar. Ese es el centro de este sermón el día de hoy. Porque para siempre es su misericordia, porque su amor y su misericordia son fieles y son para siempre. Ese es el punto central. Y si ustedes toman esto, si ustedes ya agarraron esto, con esto es más que suficiente. Aquí podríamos terminar el sermón. Pero vamos a continuar. Ahora, el Salmo nos va a invitar a recordar y a adorar y agradecer a Dios, no solo por quien Él es, sino también por lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque finalmente son sus obras las que van a hablar de lo que Él es, ¿cierto? Nuestras obras son las que hablan de nosotros de la misma manera. Las obras de Dios hablan de quien Dios es. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra comenzó diciéndonos que Dios eh, es bueno y es grande, ¿cierto? Dios es bueno y es grande. ¿Por qué? ¿Por qué grande? Porque es Dios de los dioses y Señor de los señores. Y esto es lo que nos va a hablar los siguientes versículos. Nos va a hablar acerca de esa bondad de Dios y de cómo Dios es grande, siendo el Dios de los dioses y el Señor de los señores, ¿cierto? Y esto nos lo va a hacer recordar la palabra por medio de dos obras de Dios. La primera obra es cómo Dios creó todas las cosas y segundo, cómo Dios salvó y guió al pueblo de Israel. Vamos a verlo entonces. La primera parte sería así. Salmo 136, 4, 9. Aquí nos está hablando de la creación. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, la primera obra descrita por este salmista, que nos va a revelar la bondad y la grandeza de Dios, va a ser la creación. Entonces, la palabra nos está diciendo que el origen del universo no fue accidental, no fue arbitrario, como dicen algunos, sino que tiene un orden y tiene un significado. ¿Por qué? Porque fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que existe, lo visible e invisible, tiene un propósito y está bajo la soberanía de Dios y manifiesta que Dios es bueno y que Dios es sobre Dios de los dioses y Señor de los señores. Toda la creación manifiesta esa bondad y esa grandeza de Dios. Y manifiesta que todo tiene un significado. Esa es la primera obra. Y luego, la segunda obra de la cual nos va a hablar el Salmo 136 es la obra que Dios realiza en Israel. ¿Y qué es lo que nos habla el Salmo 136, 10, 22? Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreaba a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel a su siervo, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, vemos aquí que mientras que la primera parte nos habla acerca de la creación de Dios, la segunda parte nos va a hablar de cómo Dios demuestra su bondad y su grandeza, salvando, guiando y dando la tierra prometida al pueblo de Israel. De eso nos está hablando esta segunda parte. Entonces, la primera parte, digamos, de todo ese salmo, vamos así.
La primera parte nos habla de quién Dios es, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Y por eso debemos recordarle, adorarle y agradecerle. Y la segunda parte se va a dividir en dos partes. Primero nos va a hablar acerca de la creación y segundo nos va a hablar acerca de cómo Dios salvó, guió y entregó la tierra prometida al pueblo de Israel. Esto se va a dividir en dos partes y esto nos va a invitar a recordar, adorar y agradecer a Dios, no solo por quien Dios es, sino por lo que Él ha hecho. ¿Listo? Entonces vemos eh, que en la primera parte, Dios, en esta primera parte de lo que hemos hablado, de lo que leímos ahora, nos habla acerca de Dios, cómo crea todas las cosas. Y en esta segunda parte nos habla de cómo Dios no creó todas las cosas y luego se desentendió totalmente de la creación, sino que Dios es quien sostiene la creación y es Dios que incluso no solo cuida de toda la creación, sino que Dios cuida de su pueblo Israel. Entonces, no fue Dios, no fue Israel por sí mismo, no fue Israel por sí mismo, sino que fue Dios quien libró al pueblo de Israel de Egipto. Fue Dios quien guió al pueblo de Israel por medio del desierto y fue Dios quien entregó la tierra prometida al pueblo de Israel. Fue Dios, fue Dios. Entonces, nosotros vamos a ver aquí la bondad y la grandeza de Dios que se van a manifestar en la creación y el pueblo de Israel. Nuevamente, la bondad y la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, ¿cómo? Como el Dios de los dioses y Señor de los señores. Esta bondad y esta grandeza se van a manifestar en la creación y en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su amor y su misericordia. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la bondad? La bondad se manifiesta en cómo Dios crea todas las cosas a pesar de que Él no necesita nada. Pero también cómo Dios salva, guía y entrega la tierra prometida al pueblo de Israel a pesar de que el pueblo de Israel no se merece nada. A pesar de que por méritos propios el pueblo de Israel no es digno de ese amor y esa misericordia del Señor. Eso es lo primero. Y segundo, vamos a ver cómo se manifiesta la grandeza de Dios, cómo se manifiesta que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Primero, porque Dios crea las cosas mientras que nadie ni nada puede crear las cosas. Solo Dios puede crear de la nada por medio de la palabra. Y segundo, vamos a ver que se va a manifestar que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Se va a manifestar la grandeza de Dios, no solo por medio de cómo Dios crea las cosas de la nada, sino también cómo Dios vence a esos falsos dioses y señores de Egipto y la tierra prometida. Nosotros vamos a ver aquí en esa descripción, aquí, de lo que nosotros leímos hoy, vamos a hablar que se nos habla, aquí se subdivide en dos partes. Primero nos habla de cómo Dios vence al pueblo de Egipto y cómo Dios vence a estos reyes, ¿cierto? Y mire que aquí la palabra dice que Dios los mata, que Dios es quien mata a los reyes poderosos, nos dice aquí el versículo 18. Entonces, de esta manera Dios muestra que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios vence a los dioses de este mundo y Dios vence a los señores o a los reyes de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Listo. De hecho, yo ya les había mostrado esto antes, pero miren esto tan bonito. Cuando nosotros vemos las plagas de Egipto, esas plagas no son al azar, sino que más bien cada una de las plagas es una burla y es una derrota hacia cada uno de los dioses de Egipto, ¿cierto? Cada uno de los dioses de Egipto. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver que el primer dios al que se vence es el dios del río Nilo. ¿Y cuál es el milagro que Dios hizo? Convirtió el río Nilo en sangre, ¿cierto?
Aquí vemos la segunda, la diosa con forma de ardana. Dios, ¿cómo la vence? Con la plaga de las ranas. Es decir, Dios es soberano. Esos dioses que ustedes están siguiendo, esos son falsos, me estoy burlando de ellos. Esto es una burla, ¿cierto? Incluso, miren lo que dice, aquí se vence incluso Ardá, el dios del sol. Dios manda tinieblas. Y por último vemos que Dios vence al dios de la muerte por medio de la muerte de los primogénitos. Dios es quien tiene todo el control. Esto es hermoso, ¿cierto? Esto es hermoso. Cada una de las plagas de Egipto que fue enviados a Egipto realmente es una burla a esos dioses que los egipcios estaban adorando. Es que eso uno se queda como sin palabras, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros debemos entender es que cuando la palabra nos habla de Dios de los dioses y Señor de los señores, veámoslo aquí para que lo entendamos más bien. Cuando la palabra nos dice en el Salmo 136, versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, y luego alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Cuando dice el Dios de los dioses, aquí la palabra, para que tengan claro, no está reconociendo que existen más dioses, ¿cierto? No es que realmente existan estos dioses egipcios, no es que realmente existe Zeus, o realmente no es que existan otros dioses. No es lo que está reconociendo aquí la palabra. La palabra nunca reconoce que existan otros dioses. Cuando nos habla de la palabra dioses, se refiere a dos cosas. ¿Listo? Cuando la palabra nos dice que Dios es Dios de los dioses, que nuestro Dios es el Dios de los dioses, no está reconociendo que existan otros dioses como tal, ¿cierto? Como nosotros pensaríamos, sino a lo que se refiere cuando habla de dioses es a seres espirituales y a falsos dioses creados por los hombres. ¿Listo? Entonces son estos dos términos. Primero, cuando nos habla de dioses son seres espirituales, ángeles, demonios, el diablo, nosotros. Dios es sobre todo. Dios es sobre los ángeles, Dios es sobre los demonios, Dios es sobre el diablo, Dios es sobre nosotros. No hay nadie que se compare con Dios. Nadie puede crear nada de la nada. Nadie puede crear algo de la nada. Y Dios nos vence a nosotros. Y segundo, nos está hablando, como ya les dije, de los falsos dioses creados por nuestra maldad. De esos dioses que nosotros creamos con nuestra imaginación, por nuestra maldad. Ese Zeus, esa Afrodita, ese Ra, ese Anubis, todos esos dioses no son reales, son falsos. Son dioses ciegos, mudos, sordos. Están muertos. Eso es lo que está hablando la palabra con la palabra dioses. Listo, para que nos quede muy claro. Ahora, la palabra nos va a guiar a lo siguiente. Salmo 136, 23, 25. El que es, él es, nuevamente, él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces vemos aquí, porque hay algo que ocurre, perdón, y es que todo lo que hemos hablado hasta aquí, hasta el versículo 22, pareciera que nos habla de algo del pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la creación ya ocurrió, es algo del pasado. Y la salvación de Israel, que tiene que ver con nosotros, es algo del pasado, ¿verdad? Y no es raro que nosotros pensemos así. ¿Por qué? Porque, bueno, la creación ya pasó y la salvación del pueblo de Israel, primero que todo es del pasado y segundo, que tiene que ver con nosotros. Sin embargo, no podemos pensar de esta manera, aunque es muy normal que lo hagamos. Lo que ese salmista está haciendo al recordarnos todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió, es utilizar todo lo que ocurrió para recordarnos que Dios sigue obrando de la misma manera el día
de hoy, ¿cierto? Entonces lo que el salmista está haciendo no es simplemente refrescándonos la cabeza acerca de lo que Dios hizo en el pasado y recordándonos que Dios es un Dios que obró en el pasado, sino que lo que el salmista está haciendo es tomar esto del pasado y recordarnos que Dios sigue obrando en el presente de la misma manera. Listo, ¿cómo así? Así como Dios creó en el pasado, Dios sigue creando en el presente. Dios sigue creando en cada uno de nosotros. Así como Dios salvó y guió al pueblo de Israel en el pasado, Dios sigue guiándonos y salvándonos y dándonos lo prometido en el presente. Así como Dios sostuvo en el pasado, Dios hoy nos sigue sosteniendo a nosotros. La obra del pasado es la obra del presente y de alguna manera va a ser la obra del futuro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios inmutable. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Miren lo que nos dice aquí. Hasta ahora nos había hablado de la creación y del pueblo de Israel, algo en el pasado, algo totalmente en el pasado. Pero luego nos dice aquí la palabra en el Salmo 136, versículos 23, 25. El que es, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Aquí se está hablando de algo presente, se está hablando de algo que es ahora. No es algo que se quedó en el pasado. Dios no es un Dios que se quedó en el pasado. Dios no es un Dios que se quedó en el 2021. Dios no es un Dios que se quedó con el pueblo de Israel. Dios no es un Dios que se quedó en la creación. Dios es un Dios que obra hoy. Dios es un Dios que se acuerda hoy de nuestro abatimiento, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro quebranto, de nuestras, de nuestro, de nuestra vergüenza. Dios se acuerda hoy. Dios es un Dios que hoy nos rescata de nuestros enemigos espirituales y físicos. Y Dios es un Dios que hoy nos da alimento, que hoy nos sustenta, así como lo hizo en el 2021, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como lo hizo con la creación. El Dios que creó ayer, crea hoy y crea mañana. El Dios que salvó y guió y dio ayer es el Dios que salva y guía y da hoy y el que salva, guía y da mañana. Y el Dios que sostuvo ayer es el Dios que sostiene hoy y que sostendrá mañana. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué hace todo esto? ¿Por qué hace todo eso? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras obras? No, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. El Dios, perdón, listo. El Dios bondadoso y el Dios de los dioses y el Señor de los señores, aquel que venció a los dioses de Egipto, a los dioses de la tierra prometida y aquel que es el único Dios verdadero, sigue vigente, sigue obrando hoy, seguirá obrando en el futuro, sigue obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Y eso es lo que la palabra quiere que hoy recordemos en este primer culto del 2022. Mire lo que nos dice ya para terminar el Salmo 136. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.
Cuando nos dice aquí al Dios de los cielos, nos está diciendo que Dios es más grande que cualquier otra cosa, que Dios es sobre nosotros y que por eso nosotros debemos adorarle. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. La palabra hoy nos está recordando nuevamente y para terminar, nos está recordando, nos está invitando a recordar, a adorar y agradecer a Dios por su fidelidad con respecto a su amor y su misericordia, la cual el día de hoy nosotros podemos experimentar a través de quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Dios en el 2021 obró bondadosa y grandemente en cada una de nuestras vidas. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Y de la misma manera, en el 2022, Dios va a obrar de manera bondadosa y grande. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Muchas cosas van a cambiar durante este 2022, no tengan duda de ello. No tengan duda de ello. Algunos van a cambiar de trabajo, algunos van a cambiar de relaciones, algunos van a cambiar de iglesia, algunos van a cambiar de país, de ciudad, algunos van a cambiar de barrio, algunos van a cambiar de vida, pero hay algo que se mantiene y es la misericordia y el amor de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que aferrar. No sé si a todos les ocurre esto que a mí me ocurre, o más bien que me ocurría, ya no tanto porque ya le perdí el sentido como a esto. Pero cada vez que comenzaba un nuevo año, en mí se creaba como expectativa, pero al mismo tiempo como cierta ansiedad. Expectativa porque era una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, pero ansiedad por temor a no hacerlas bien, a fallar nuevamente durante este nuevo año, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes les ocurre lo mismo que a mí antes me ocurría. Como ya les dije, yo ya perdí, yo no hice nada de feliz año nuevo, yo no hice nada, ¿cierto? Porque para mí personalmente es otro día más. Nada ha cambiado, nada cambió, ¿cierto? Nada cambió. No es que el banco borró todas mis cuentas, todas las deudas que yo tengo, digamos que las facturas no desaparecieron, mis problemas no desaparecieron, no es que de repente yo soy un hombre diferente, ¿cierto? Se crean nuevas expectativas, hay nuevos planes, muy bueno que lo podamos cumplir y yo deseo lo mejor para cada uno de ustedes y para mi vida. Pero nada ha cambiado, nada. De hecho, vamos a ver que se aumentaron los impuestos, se aumentaron el mercado, se aumenta el arrendamiento, se aumentan las deudas, se aumentan los problemas. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Entonces, por eso hay expectativa, porque de pronto algo puede cambiar para bien, pero también hay ansiedad, porque algo puede cambiar para mal, porque puedo fallar nuevamente. Existía esto antes en mí. Cuando nosotros entramos a un nuevo año, nosotros nos proponemos, bueno, voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a empezar de nuevo la dieta, voy a tener el cuerpo que siempre quise, voy a hacer ejercicio todos los días, voy a viajar, voy a estar mejor en las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que nosotros nos metemos como en este marco, en este patrón, en estos ciclos que el mundo quiere que nosotros cumplamos. Y ahí es cuando nosotros mismos nos preguntamos y el mundo nos pregunta, bueno, ¿y este año sí? ¿Y este año sí te vas a casar? ¿Y este año sí vas a tener hijos? ¿Y este año sí vas a lograr esto o aquello? Y como les dije, muy bueno que lo logremos. Y ojalá cada uno pueda lograr lo que quiera. Que cada uno pueda lograr las metas que se propuso. Pero con cada nuevo año hay nuevas expectativas, pero también es como la posibilidad de fallar. Y yo no sé quiénes de ustedes son perfeccionistas como yo, pero cuando yo me equivoco, ya sea a comienzos o a mitad del año, ya creo que me tiré todo el año. Creía antes, ya como les dije, ya no vivo en esa rutina. Por eso, yo les quiero proponer algo este año y es que
en vez de estar pensando como en 365 días, estar en pensando, bueno, es que esta semana, este mes, este año, más bien vivamos cada día. Cada día, Jesús nos dijo muy claramente, cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Y no estoy diciendo que no nos pongamos metas a mediano y a largo plazo. Háganlo, es muy importante. Pero vivan cada día como si fuera el último. Vivan cada día. Vivan cada día según su afán. Vivan cada día. No se metan en esa rutina. Bueno, es que este año tengo que lograr esto. No, que tienen que lograr durante este día más bien. Que tienen que lograr durante esta hora, durante este minuto, durante este segundo. Y es más fácil de lograr. Porque nos ponemos metas como a largo plazo, no es que para el 2023 yo ya voy a tener el cuerpo de yo no sé quién, ¿cierto? Este cuerpo glorioso, voy a tener más plata que Elon Musk, ¿cierto? No sé. Pero pongámonos más bien metas día a día. Como les dije, no tengo nada en contra de los planes a mediano y a largo plazo, son importantes. Pero el día a día, cada día trae su afán. Y más bien cada día lo que nosotros debemos hacer es recordar y aferrarnos a esa misericordia. Yo los invito a que cada uno de ustedes se aferre a la misericordia de Dios, pero también que cada uno de ustedes sea misericordioso con ustedes mismos, porque muchas veces Dios es misericordioso hacia nosotros, pero nosotros no somos misericordiosos hacia nosotros mismos. Este año también vamos a ser derrotados, este año también vamos a fallar, este año también nos vamos a equivocar y no hay nada de malo con eso. Nos levantamos y ya, nos sacudimos el polvo y ya. Pero lo importante es que tengamos misericordia de nosotros mismos, porque muchas veces nos falta, que seamos misericordiosos hacia el prójimo, porque él también va a fallar, también se va a equivocar, también nos va a enojar, también nos va a lastimar, pero ante todo, que nos aferremos a la misericordia del Señor, que es no solo hoy, sino también mañana, que es para siempre. Vamos a terminar hoy este pasaje, este culto, eh, con este pasaje, y dice, 2 Corintios 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros, el Salmo 136. Recordemos esto durante todo el año, porque para siempre es su misericordia, depende de Él, no de nosotros. Listo, vamos a orar en este momento